Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de reporte diario de mercado. El día de hoy, pues como cada día, tenemos preparado lo que sería un enfoque o un view macroeconómico de las noticias más relevantes, así como un view de algunos movimientos de mercado importantes que tengan que ver desde el aspecto fundamental o simplemente de noticias que generan un sentimiento de mercado. Eh, Bienvenidos a todos, mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y con esto estamos comenzando. Como siempre, comentar que el material, es todo lo que presentamos, es con fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión o estrategia a implementar. Por otro lado, comentar que Equity Group provee o proporciona instrumentos derivados llamados CFDs, contratos por diferencia, los cuales implican un alto riesgo, por lo cual pues se debe de entender muy bien tanto los productos como los mercados para poder hacer esta operativa, ya que dicho riesgo pues, se tiene que gestionar de la manera más adecuada, ¿vale? Vamos a iniciar con lo que sería el calendario económico del día de hoy, donde la noticia que más resalta, por lo menos desde el impacto de mercado, eh, que podemos vincular, pues es el tema de la inflación de los productores en Estados Unidos, ¿no? El PPI, el índice de precios al productor, que de alguna manera, o más bien, por un lado, nos permite observar cómo los precios en el factor de cadenas de valor, pues están desarrollándose, ¿no? Están creciendo, están disminuyendo, todo lo que son proveedurías, costos, etcétera, cómo se está comportando. Y al tener una correlación muy grande con lo que sería el indicador de inflación, el índice de precios al consumidor, también en muchas ocasiones funciona como un preámbulo o como un cierto o un relativo predictor de lo que sería el dato de mañana para la inflación en Estados Unidos de América, la cual, pues es, como sabemos, es un indicador clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, que en este momento, pues su foco principal es precisamente los datos de precios o la inflación. ¿Ok? Entonces, ¿qué se da en este dato del PPI, del year to date, o el year on year, perdón, el dato interanual? Vemos que se presenta un ligero decremento, ¿no? Se esperaba un repunte al 3.4%, más bien es un ligero incremento, pero por debajo, o ligeramente por debajo de lo esperado, ¿vale? El dato previo era 3% anual, se esperaba un repunte considerable al 3.4% y si se da un repunte, quiere decir un crecimiento en los niveles de inflación en los productores, pero hacia un 3.3%. Quiere decir con una sorpresa ligeramente eh, por debajo, pero al final no deja de ser un repunte. En el tema o en el caso del PPI core o subyacente que excluye precios de energía y alimentos a valor mercado, vemos que se mantiene en niveles del 3.5%. Aquí no hay un incremento y inclusive el forecast esperaba un 3.8%, pero se mantiene en 3.5%, ¿vale? Entonces, aquí el dato que más llama la atención, pues obviamente es el dato general, porque eh, sí sería relevante que se puedan incluir los precios de energía, sobre todo las últimas semanas que han estado incrementando, ya lo hemos platicado en sesiones previas, eh, y por lo tanto, pues ya se empieza a ver este repunte, por lo menos, si bien en este caso no tan acelerado, pero sí al final sí es un repunte. ¿Cómo lo podríamos ver en cuestión de tendencia, no? Aquí se puede ver un poco más claro que desde el punto que llega a su nivel más bajo, el PPI en mayo del 2023, llegando al 0.3%, vemos que después se viene un incremento, ¿no? Claramente es una tendencia creciente, una tendencia alcista,
de los últimos meses hasta llegar al nivel actual, que es 3.3% en niveles de este indicador, ¿vale? Al ser un predictor o relativo predictor de lo que podría ser la inflación, sí, esta tendencia sí tiene mucho, o es clave o tiene mucho sentido que la podamos considerar, sobre todo considerando que el foco de la Fed se encuentra en los niveles de inflación, ¿vale? Y con esto vamos a conectar lo que sería la noticia del día de mañana, miércoles 15 de enero, ¿no? Entonces, el día de mañana se va a presentar los datos de inflación, ya lo habíamos platicado el día de ayer, en donde la inflación general en Estados Unidos de América se espera un ligero repunte, también en este caso, del 2.7% al 2.9%, ¿vale? Eh, y aquí, obviamente, cualquier repunte por encima, aquí el mercado sí sería un poquito más específico o más un poquito más puntual en esperar si se da una inflación por encima de este dato de 2.9%, si se mantiene el nivel en 2.7% o lo poco probable que muestre una desaceleración los niveles de precios, más bien lo que esperaría el mercado es qué tan cerca del pronóstico está o qué sorpresa puede estar por encima, porque definitivamente esto puede dar un preámbulo o nos puede dar una visión, por lo menos de las próximas dos decisiones de política monetaria, eh, para que se tenga un pronóstico o una estimación de que se puedan mantener los tipos de interés de referencia en niveles actuales, ¿vale? Voy a colocar lo que sería el gráfico para que veamos un poquito dicha correlación, la voy a poner de este lado, ¿vale? Y si bien no es, vamos a ver primero lo que sería el PPI, ¿no? Que vemos una baja considerable, que obviamente llega muy bajo, 0.3%, y después un repunte al alza. Si bien la correlación en este recorrido, ¿no? Que podemos ver está más normalizada. ¿Por qué? Porque ni llegó tan bajo, o sea, lo más bajo que llegó la inflación en cuanto a niveles ha sido el 2.4%, pero en este punto aproximadamente en ese periodo de los meses de 2023, que sería en mayo del 2023, el punto más bajo que toca es el 3% y de ahí pues entra en una serie de lateralización, ¿no? Eso sí, no ha repuntado, pero sí se ha mantenido muy cerca de la media de este rango, que se encuentra precisamente en 3%, que es el área donde el PPI empieza a repuntar, ¿vale? ¿Qué podría esto decir o cómo se podría correlacionar? ¿Cómo le podríamos dar lectura? En el supuesto de que el PPI mantenga o continúe con esta tendencia alcista, no tendría por sí mismo la inflación que subir dentro de esta tendencia, pero sí nos podría dar una clave que estos impactos en los precios de los productores en algún punto podrían empezar a trasladarse al consumidor final y este repunte esperado por la Fed tan solo desde el comportamiento histórico, pues pueda incrementar en cuanto a sus niveles, ¿no? Por otro lado, obviamente tenemos los precios de la energía, ¿no? Que ya habíamos visto el día de ayer, el petróleo, ¿no? Que si bien el día de hoy está generando un ligero retroceso en la referencia de WTI, vamos a ver esta, un ligero retroceso, pero viene de un impulso considerable al alza, ¿vale? Vamos a ver que cargue porque como que se trabó un poquito. En el caso del gas natural también viene de un impulso que ha tratado de mantenerle, de repente le cuesta un poco más al gas natural porque tiene movimientos muy volátiles, tanto de subida como de bajada, pero al final también tratando de mantener una pendiente creciente, ¿vale? Esto solo tratando de explicar el dato de hoy, el PPI, su relación con el CPI o el índice de precio al consumidor eh, y la vinculación obviamente con los datos de precios de energía, ¿no? Por otro lado, tenemos que en el 20 de enero, pues se espera que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, tome posesión y por lo tanto, esta, estas políticas económicas que he estado argumentando, que es prácticamente restricciones arancelarias y no arancelarias, pues se consoliden y ahí habría todavía el riesgo de repunte de la inflación, pues ahí sería mucho más elevado, ¿no? Que es precisamente lo que la Reserva Federal teme en mayor medida, ¿ok?
Entonces, ¿qué ha pasado con los índices de Estados Unidos? Vemos que dentro de la estructura habíamos platicado que esta zona, esta área pivote en 5.870 era muy relevante porque de perforarse a la baja, pues habría la probabilidad de que buscara esta siguiente área, ¿no? Desde el factor técnico, 5.700 aproximadamente, que converge entre un soporte y lo que sería un piso de directriz, ¿vale? Un movimiento dentro de la tendencia razonable, que en los últimos periodos pues, se ha consolidado, ¿no? Si nos acercamos al movimiento en minutos o en horas, podemos observar, vamos a darle un espacio, podemos observar cómo después de hacer el retesteo ya en dos ocasiones, pues prácticamente está eh, eh, armando o generando lo que sería esta resistencia en los 5.867 y la dirección pues ahora se va hacia el comportamiento decreciente, ¿vale? Definitivamente la inflación el día de mañana pues sería un factor fundamental para poder observar, ya sea que se presente la inflación por encima de lo esperado con una sorpresa considerable, pues se podría esperar probablemente mayores bajas en los índices estadounidenses y de presentarse de acuerdo cercano al pronóstico, probablemente el movimiento no sea tan volátil, pero sí al final la estructura técnica ya nos está mostrando algo, ¿ok? Entonces, ahorita me está fallando un poco lo que sería la plataforma de TradingView, que es la fuente a la que me estoy refiriendo. Pero bueno, vamos a tratar de continuar, ¿ok? Entonces, vamos a ir con algunos movimientos importantes de mercado, por si alguien pues, busca tener un foco un poco más cercano a estas empresas. La primera de ellas es Signet Jewelers, está por acá. Está cayendo aproximadamente hasta el momento, vamos a esperar el refresh, un 24% en sus precios, ¿no? En su comportamiento bursátil, ¿vale? Vamos a alejarlo un poquito, vamos a poner todos los tiempos para ver un poco la tendencia de la empresa, ¿no? Trataba de mantener lo que serían algunos incrementos en el último periodo desde 2020 y esta caída en los últimos meses, pues es considerable, lo que en este momento, pues está implicando una caída de precio de menos 24%, lo que es considerable, ¿no? Con un gap que podemos ver por acá y dentro de una estructura que de romper toda esta zona de soporte podría abrir la probabilidad a mayores caídas, por lo menos eh, en el mediano plazo, ¿no? En el corto plazo no hablamos del corto plazo porque sabemos que los movimientos son muy volátiles y un movimiento demasiado agresivo, tanto al alza o a la baja, en lo que sería periodos posteriores, inmediatos, como siguientes días, o siguientes horas, siguientes días, pues sería razonable un cierto tipo de reversión y por lo tanto, pues aquí en estos casos no hablamos de una estimación cortoplacista, ¿no? Sino más bien, por lo menos de mediano plazo, en lo que el precio pues va normalizando el impacto que implica, no sé, la noticia o el fundamento per se. En este caso nos dice la fuente CNBC que la empresa bueno, la empresa matriz de Kay Jewelries y Sales cayó 16% después de reducir sus previsiones para el cuarto trimestre. La empresa Signet dijo que las ventas navideñas fueron débiles porque los consumidores se inclinaron por precios más bajos, ¿vale? Entonces, ¿qué habla de esto? Al final pues, está mencionando una perspectiva, ya son varias las empresas que estamos siguiendo, en donde las estimaciones para futuros trimestres se esperan pues, algunas disminuciones, algunas bajas, hay sus excepciones, obviamente, depende del sector, pero desde el punto en que una empresa pues espera lo que sería disminuciones graduales en sus ingresos o en sus beneficios, entonces pues el mercado lo está considerando y lo está tomando desde un enfoque pesimista, ¿no? Como es el presente caso, ¿vale? Al momento una caída de menos 24%. Vamos a ampliar un poquito
el espacio temporal. Vamos a darle unos segundos, que otra vez se está trabando un poco, para poder ver algún área relevante, ¿no? Que de hecho hay un área de soporte importante en en esta zona que voy a marcar por aquí, ¿vale? Entonces, esta área es muy relevante dentro de la estructura de precio. Aquí, pues obviamente se esperaría un probable freno en la caída, ¿no? Una probable reacción de la demanda o de los compradores para que pues vayan un poco tratando de darle el precio correcto dependiendo pues todo el contexto de la empresa, pero desde el factor técnico por lo menos esperaría por aquí un ligero freno para posteriormente ver si hay algún retroceso y posteriormente una búsqueda de romper el soporte, pero eso ya eso podría tardar, como mencionamos, meses, ¿no? Lo que sería un mediano plazo si vemos los marcos temporales dentro del trading, que es a lo que el broker se oferta principalmente, ¿vale? Entonces, zona importante por aquí, y ya posteriormente pues podremos analizar a más detalle qué hace en esa área. ¿Ok? Vamos con la empresa Teladoc Health, y en este caso, bueno, estaba subiendo aproximadamente en el pre-market un 4%, pero el sentimiento de mercado al parecer la está jalando, ¿no? Ya bien, tiene una caída del -1%. Vamos a ver todos los plazos. Viene de una caída considerable, ¿no? Llegó a estar el precio en $300 y actualmente se encuentra cerca de los $10. Y en el pre-market, de acuerdo a la fuente CNBC, las acciones de la empresa de atención médica virtual estaban subiendo 4%, eh, en el pre-market, como previos a la apertura, después de que la empresa anunciara una asociación con Amazon. El ad hoc dijo que sus programas de diabetes, hipertensión y control de peso estarán disponibles en la plataforma de comercio electrónico, lo que implica pues a una sinergia, ¿no? Una colaboración estratégica, una sinergia, eh, eh, todo lo que implique pues estos proyectos de alto valor, que para Teladoc pues son claramente potenciales, pero pues el mercado todavía no le está dando un peso considerable a esta noticia y por lo tanto pues sigue con su presión a la baja, muy cercana eso sí de mínimos históricos, lo que son niveles importantes, ¿no? Entre los 9.90 y los 7.15 mínimos históricos y por lo tanto también pues un área de peso en cuanto a niveles de sobreventa, ¿vale? Y por último, la compañía Applied Digital, que de acuerdo a la fuente CNBC nos menciona un incremento que al momento se mantiene. En el pre-market estaba subiendo 19.3%. Hay una caída de intradía, pero que mantiene el precio en una plusvalía, ¿no? Del casi el 8%, ¿vale? Si nos alejamos un poquito, vamos a ver todos los tiempos, lo que menciono, lo que la fuente describe, nos dice que tras la noticia de que Macquarie, vamos a ver por acá, la empresa Macquarie invertirá hasta $5.000 millones en los centros de datos de inteligencia artificial de Applied Digital, pues se viene este incremento de mercado. A través del acuerdo, nos menciona, Macquarie adquirirá una participación del 15% en el negocio de informática de alto rendimiento de Applied Digital, que está dentro del sector de servicios de tecnología, en específico el subsector de Data Processing Services. Y como sabemos, este es un área muy importante, ¿no? En cuanto a la vinculación con inteligencia artificial y otras áreas de innovación. Vemos cómo el precio ha hecho esta estructura, y posterior a haber mantenido mínimos históricos muy cercanos a los 10 centavos aproximadamente, pues el precio ya empieza a generar un cierto valor, ¿vale? Esto ha hecho en los últimos periodos, ligeramente mantiene una tendencia alcista, no es tan clara, pero sí es una tendencia creciente
mínimos y máximos crecientes, por lo cual también sería interesante el poder observar, ¿no? Sobre todo por la expectativa que implica estos 5.000 millones de dólares, es un monto considerable, 5 billions, muy considerable para lo que sería una inversión y por lo tanto para quien quiera tener en la mira esta compañía, pues ya tienen algo de información, se vienen inversiones importantes y también pues está dentro de un sector clave en lo que sería la innovación, ¿no? Inteligencia artificial, procesamiento de datos, etcétera, por si lo quieren considerar dentro de sus monitoreo implícito, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos terminando el día de hoy. Nos acercamos más a nuestro objetivo, que son 20 minutos por sesión. Por lo tanto, pues muchas gracias por su tiempo, por seguirnos en nuestras redes. Los invitamos para los que aún no nos siguen a nuestras redes sociales, en YouTube Equity Latam, en Facebook Equity Latam y en Instagram Equity SC Latam. Para cualquier situación, pues estamos a sus órdenes, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien y con esto estamos terminando el día de hoy. Muchas gracias.